Muy buenas amigos de Supermotor Online, estamos en una nueva entrega de esta sección con un Fiat Tipo un poquito musculado, un poquito elevado, y es el Fiat Tipo con el acabado Cross. Monta un motor tricilíndrico 1.0 de 100 caballos y, como veis, un aspecto un poquito más campero para convencer a más gente para su compra. Así que nada, vamos a analizarlo y a ver qué tal se comporta. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de Supermotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos el análisis estético por el frontal, como siempre. No ha sufrido mucho cambio. Sí tenemos un nuevo logotipo con una nueva forma más hacia adelante, más agresiva, con un logotipo más estilizado, más alargado de Fiat, en una parrilla que sigue teniendo las mismas formas y que enlaza rápidamente con las ópticas, con tecnología Full LED, buena reseña porque iluminan muy bien. Pero bueno, por lo demás tenemos el mismo tipo de capó. Ya el tipo contaba con un capó elevado, corto, con buena caída. Se acentúa aún más con este estilo más campero. Tenemos unas líneas laterales que enlazan con la parrilla y otras dos centrales para desembocar en el logotipo. ¿Y los cambios dónde vienen? En la parte inferior. Como veis, tenemos un parachoques bastante más off-road, más campero, gracias a estos detalles grises que le dan un aire un poquito más campero al conjunto. Finalmente, en la parte inferior tenemos las antinieblas rodeadas de un plástico negro, también para combinar este estilo elegante y off-road al mismo tiempo. En el lateral encontramos la misma fórmula que en el frontal. Tenemos el mismo Fiat Tipo que ya conocíamos, además el lateral no sufre ningún cambio, pero vitaminado. ¿Dónde lo vemos? Pues tenemos, por ejemplo, unas barras de techo acabadas en aluminio por la parte superior. Todos los marcos de la ventana está en negro y lo que más llama la atención son los pasos de rueda algo ensanchados y recubiertos por un plástico negro que le sienta muy bien y le queda muy bien al conjunto. Para las ruedas también han decidido aumentar el grosor. Tenemos un ancho de 215 con 55 de perfil y 17 pulgadas, unas llantas específicas de este modelo y que le sientan también muy bien. No solamente lo han subido, sino que también lo han calzado con unos neumáticos algo mejores para poder escaparnos por pistas. En cuanto a líneas de diseño, pues tenemos esta que nace en la parte superior de la óptica y va recorriendo toda la cintura del coche hasta unirse con la óptica trasera. Sencillez al máximo. Y luego en la parte inferior hay un juego de concavidad en el que enfatiza más aún el faldón, que tiene como un protector para darle ese también aspecto campero, al igual que en el frontal, y que le sienta muy bien. Así que ese es el conjunto. A juego con las barras de techo tenemos las manetas de acceso al coche sin un aparente botón rápido para cerrar y abrir. Y la zaga también sigue un poquito la línea de diseño de este acabado Cross, con pequeños toquecitos. Aquí solamente los vemos en la parte inferior. Tenemos una especie de difusor que combina también el negro con la parte con símil aluminio. Es una combinación que la veo muy acertada y además con este color azul resalta aún más. Pero por lo demás es el portón que ya conocíamos, es el portón que también comparte con su variante familiar. Tenemos una luneta bastante vertical con buena visibilidad en el interior, un pequeño alerón donde tenemos incluida la luz tercera de freno. A los laterales del alerón tenemos estos dos aletines para hacer una carga aerodinámica, aunque es más estético que otra cosa. Y luego pues un portón con unas líneas muy horizontales para darle anchura. No es un coche muy ancho, pero sí que es verdad que
entre la combinación de los pilotos y las líneas horizontales, tanto del portón como del parachoques, le da un carácter bastante marcado al coche. Estas ópticas también son de LED, tenemos esta luz diurna o de posición en LED, pero también combina elementos con halógeno. Como también podemos ver, tenemos el acabado aquí marcado en cross y en la izquierda el nombre del modelo. Y poco más, vemos que en este caso tenemos los sensores de aparcamiento, que luego dentro os contaré que son un poquito intrusivos y que se ponen a funcionar enseguida. Y poco más, una zaga resultona, así que nada, vamos a ver el interior. Pues aquí veis el maletero de este Fiat Tipo, una boca de carga un poquito elevada, pero sin mayor complicación. El espacio, como veis, es muy amplio, muy regular, tenemos 440 litros con los asientos desplegados. Y lo que decía, tenemos un espacio muy regular, bien tapizado, bastante profundo. Sí es verdad que la boca de carga queda un poquito alta en comparación con el suelo enrasado. Luego en la parte inferior tenemos un kit antipinchazos, donde tener también los triángulos y algún accesorio más, pero que en general está muy por encima, incluso es de las mejores medidas de maletero, de capacidad del segmento compacto, así que es muy a tener en cuenta. Como accesorio tenemos un pequeño gancho a cada lado para enganchar, pues como digo, alguna bolsa o algo, aunque el acabado es un poquito espartano. Y después tenemos una luz, solo tenemos una en un lateral, no es LED tampoco, y poco más. Un coche austero, pero como veis, con una de las mejores capacidades del segmento. Pues nada, hemos desmontado el coche, ahora vamos a volver a montarlo para enseñaros el habitáculo. ¿Te está gustando este Fiat Tipo? Pues puedes clicar aquí para acceder a nuestro acceso directo a Rastreator para encontrar el precio más competitivo de este Fiat Tipo y otros coches más. Pues el acceso a las plazas traseras es bastante cómodo, ya era cómodo en su acabado más urbano y ahora con este acabado cross sube un poquito todo el coche, así que el acceso a la banqueta es más cómodo aún. Sensaciones, tenemos un buen espacio, no me siento para nada agobiado, tenemos mucha superficie acristalada y por lo tanto no hay agobios de ningún tipo. Altura al techo todavía me queda para tocar unos 4 o 5 dedos. El espacio para las piernas es más que suficiente, nos faltan todavía unos 6 dedos para tocar con el asiento colocado a mi altura. Para los pies también hay mucho espacio, podemos incluso levantarlos por debajo del asiento. El suelo es bastante liso, muy cómodo, no tiene irregularidades muy notables. El asiento tiene un mullido algo justo, no es muy confortable. El respaldo es correcto. La posición, la verdad es que invita a hacer muchos kilómetros porque vamos ni muy tirados para atrás ni muy erguidos. Y en cuanto a sensaciones de materiales, pues lo que cabe esperar, tenemos plástico duro, aunque con un estilo diferente a lo convencional, con este rayado que parece un cuero cuarteado un poquito. Luego una parte inferior con un plástico liso, duro, pero de un tacto bastante agradable. Y luego sí que es verdad que está recubierto por una polipiel en la zona para apoyar los codos. Sí es cierto que no es muy mullida, o sea que se sigue notando en el fondo la dureza de la base, que sería este plástico. Las manetas en un acabado aluminio, símil aluminio, y poco más. Tenemos una zona pequeña para que nos sirve tanto de tirador como para guardar pequeños objetos, y en la parte inferior hay hueco para una botella pequeña. Si vamos a la plaza central, nos encontramos un mullido incluso un poquito mejor que el de los laterales, nos hunde un poco más, pero el gran problema es el techo, que aunque está rebajado porque viene desde delante con una bajada bastante pronunciada, tocamos un poquito con el pelo, y eso que yo no soy nada alto, así que esta plaza para gente ya de más de 1,70 puede andar bastante complicada. Además, túnel de transmisión no es muy elevado, pero sí que nos impide bastante
poder llevar las piernas juntas porque enseguida chocaríamos con los asientos. Así que, como siempre, esta plaza es bastante testimonial. Por último, para las familias, los anclajes Isofix, ¿dónde los tenemos? Pues los tenemos escondidos aquí en la parte del pliegue entre el respaldo y la base, sin tapa, o sea que hay que tener cuidado porque podremos dañar la tapicería. Y nada, vista esta fila, vamos para adelante. El acceso a las plazas delanteras es muy bueno, incluso mejor que las traseras, y las sensaciones que percibo al entrar son de buen gusto, de un diseño bastante cuidado, con materiales medios, pero bien elegidos. El volante, lo primero que me gusta, pese a tener tantos botones, que ya sabéis que pueden abrumar un poco, pero el diseño es bastante acertado, con el logotipo neo-retro que lleva Fiat, completamente redondo, con un estilo incluso deportivo, con este tercer brazo hacia adentro. Yo creo que le queda muy bien, con inserciones con símil aluminio, y yo creo que es bastante acertado. También tenemos esta nueva pantalla que también vemos en otros modelos de Fiat. Luego en movimiento os contaré mis sensaciones. Y en cuanto a calidades, pues lo que decía, tenemos un mullido en la parte superior del salpicadero bastante agradable, con también este diseño de piel cuarteada. Luego unas aireaciones centrales también adornadas por el aluminio, que también sigue toda esta línea horizontal del salpicadero. Y llegamos a la parte crítica de negro piano. Es poquito, solo tenemos toda esta moldura que engloba también estos botones de acceso rápido de los warning, bloqueo, modo de conducción y asistente de aparcamiento y start stop. Y luego ya vamos a la parte con materiales más austeros, que serían los mismos materiales que encontramos en la puerta, en la parte superior. Como digo, son duros, pero con una rugosidad que a la vista puede asimilarse un poco a ese cuero cuarteado que os decía antes. La parte inferior tenemos mandos propios para la climatización, dos ruedas, una rueda central más pequeñita para encender, o sea, es muy fácil de entender, muy fácil de manejar, y se agradece no tener que acceder desde la pantalla. Más abajo seguimos con los materiales duros, pero bien ajustados, no oímos ningún ruidito raro, ni cruje ni nada. Zona inferior con zona para dejar el móvil, incluso cargarlo si tienes carga inalámbrica. Más atrás nos encontramos una palanca de cambios bastante bonita, bastante agradable, muy cerca del volante, y eso que no necesitamos un accionamiento rápido porque este coche no pide tampoco deportividad. También está adornada por esta pieza de símil aluminio, y aquí detrás tenemos el control para el volumen y apagar y encender la radio, ya que así no tenemos que tocar y sabemos que lo tenemos aquí a mano. Como a mano está el freno de mano, como veis, está en una posición también convencional. El apoyabrazos no tiene ajuste de altura, solo tiene movimiento longitudinal, y tiene un pequeño hueco donde poder guardar objetos, y dentro no tenemos ni refrigeración, ni carga, ni nada de eso, simplemente para almacenamiento. ¿Qué más almacenamiento nos encontramos? Pues tenemos en las puertas, tenemos un hueco bastante grande para dejar una botella de tamaño medio y algún objeto que otro. También tenemos una guantera de tamaño convencional donde dejar papeles, mapas o lo que queramos, y poco más, porque debajo del asiento no tenemos nada, así que es lo que hay. Ahora ya en movimiento os contaré qué tal funciona el sistema de infoentretenimiento, el cuadro de instrumentos, que también es digital. Así que nada, vamos a arrancar y empezamos la prueba dinámica. Una de las cosas que más nos llama la atención de este Fiat es su relación calidad-precio. Es un modelo que aporta mucho por un precio muy contenido y además con una estética que convence, y con unas calidades, o al menos unos ajustes de diseño y de materiales que están bastante bien. Incluso, por qué no decirlo, está al nivel muchas veces de otros rivales de más precio. En este caso llevamos el 1.0 tricilíndrico de 100 caballos, un motor que cumple, pero que en realidad se queda un poquito corto a la hora de exigirle un poco de chicha
para adelantamientos, para incorporaciones y demás, y que además ese downsizing, ese tratamiento de motores más pequeños con la excusa de que tenga un consumo reducido, no es así, porque al final no están haciendo unos consumos por debajo de lo que hace un 4 cilindros. Entonces, no sé si merece la pena equipar este motor en un coche ya de este tamaño, que ya pesa 1400 kilos, si no vamos a tener ningún beneficio. Simplemente el beneficio está en la marca, que supongo que es más fácil tirar de motores pequeños a la hora de costes de fabricación. En cuanto a la postura de conducción, es muy buena, tenemos un ajuste bastante bueno en profundidad y en altura, nos encontramos rápido, muy cómodos, los asientos igualmente, tiene un ajuste manual y encontramos bien la postura, porque es un coche sin un alarde de diseño interior, entonces tenemos una buena visibilidad, tanto delantera como lateral como trasera, y eso nos facilita encontrar muy rápido la postura idónea para la conducción. El volante está muy bien, tiene un tamaño considerable, completamente redondo, un tacto muy suave. Los pedales están muy bien situados, como decía antes, también la palanca está muy cerca, por lo tanto, porque un tricilíndrico al final sí exige un poquito más de cambio de marcha, porque en bajas vueltas se queda muy tirado y además no sube mucho de vueltas. Tiene un régimen que sube hasta las 4000 vueltas con chicha. Entonces está todo muy bien pensado. Además, la pantalla tiene un nuevo formato con un sistema bastante sencillo de manejar, muy similar al de un smartphone. Tiene una conectividad muy buena, tanto Bluetooth como Android Auto, por ejemplo. El acceso a la botonería de climatizador también es muy buena. Tenemos unas grandes ruedas que giran y encontramos rápido la temperatura ideal. No es bizona, solo tenemos una zona. La rueda derecha sirve para elegir la intensidad del climatizador. Y todo está bien pensado, está todo en su sitio y se maneja bien. Suspensiones, pues tenemos unas suspensiones con un recorrido un poquito mayor por ser este acabado cross. Es muy confortable, si es verdad que balancea un poco, son blandas a la hora de tomar curvas. No se siente dura, no se siente deportiva, pero obviamente no tiene que ser así. Es un coche para tragarnos muchos kilómetros, incluso para, en principio, escaparnos a alguna pista. Por lo tanto, yo creo que está bien elegido este sistema de suspensiones. Y en la frenada, pues tenemos la misma frenada que tenemos en el tipo convencional, con una buena mordida. No es muy directa, no transmite mucho, pero no llega al punto de un híbrido. Obviamente se siente más natural, y hoy en día que nos estamos acostumbrando mucho a hacer pruebas con coches híbridos o eléctricos, pues vemos esta frenada como súper natural y súper conservadora, cuando tampoco es así, pero no tiene pega ninguna. Obviamente no son unos discos muy grandes y no está preparado para un sobreesfuerzo, así que en conducción normal no tendremos ningún problema y pararemos el coche de manera sencilla, y si le exigimos más, pues veremos una fatiga remarcada en su funcionamiento. Una de las pegas, y por eso también vemos un precio ajustado, puede ser la insonorización del habitáculo. No voy a decir que es ruidoso, porque es un coche muy confortable en todos los aspectos, pero sí es verdad que está un punto por abajo de algunos de sus rivales con un precio un poquito más elevado. Ya sea por el tamaño de los retrovisores, el aire choca y causa una turbulencia que emite un ruido que sí entra, o por el ajuste de los cristales. Está claro que hay algo que no está tan perfeccionado como en otros modelos. No es incómodo para nada, simplemente se nota un poquito más la resistencia del viento. Por lo demás, ya os digo que no veo ninguna pega por la que decir este es un coche low cost, porque en cuanto a sensaciones no es un coche low cost, pero sí que es verdad que tiene un precio muy competitivo para ponerlo difícil a los demás coches del segmento. Y además recibe actualizaciones continuas. Cada 2x3 Fiat saca un restyling, o saca un acabado nuevo, saca unas llantas nuevas, para tenerlo al día, porque saben que es uno de sus modelos, quitando la gama 500 que sigue triunfando, es un modelo
que le reporta beneficios y que es un modelo que el público en general le ha cogido cariño y que lo valora como es, un coche muy práctico a un buen precio. Entonces, sí es un modelo activo en cuanto a diseño y activo, como podéis ver en este modelo, a acabados y a seguir la moda, porque al final este coche sigue las pautas de el estudio de mercado que hayan hecho a la hora de querer vender más, y es que este coche ya es robusto y para gustar más pues han decidido que subirle la suspensión y darle un carácter más campero va a ser suficiente para conseguir mejores ventas, y yo creo que puede ser así. Otra pega que he encontrado se encuentra en el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que es digital, pero se ve con diferentes formas. Tiene como una pantalla central totalmente digital y luego en los exteriores tenemos el reloj de la capacidad del depósito, el nivel de gasolina, vamos, y de las revoluciones a la izquierda, que son fijos, simplemente va marcando el nivel de cada cosa. Y cuando le da el sol, como está dando ahora mismo, se sienten bastante poco nítidos, refleja mucho la luz. La central sí que ilumina bien, pero las laterales reflejan mucho y no dejan ver bien ni las revoluciones ni el nivel de gasolina. Es un detalle que creo que no les hubiera costado mucho ampliar, ya que no tiran de nada analógico. Ampliar la zona de la pantalla digital central no vendría nada mal. Por lo demás, muy bien, el cuadro me gusta, tiene toda la información muy clara. Me gusta el cuadro, cómo se ve el reloj central con la velocidad y dentro toda la información digital y la indicación de la marcha engranada en la parte de abajo con todos los dígitos y cuál está seleccionado. Creo que le da un aspecto bastante bonito al cuadro de instrumentos. Pues nada, hasta aquí la prueba de este Fiat Tipo Cross, un coche que ya nos convencía antes y ahora han intentado que nos convenza aún más con un aspecto más SUV, con unas pequeñas modificaciones en suspensiones y en el aspecto general del coche, pero sin cambiar la esencia de este coche, que es un coche a buen precio, con unas calidades suficientes, una habitabilidad muy buena, con un maletero de los mejores del segmento y un buen equilibrio de calidad-precio. En cuanto a motorización, un motor suficiente con 100 caballos que van más que de sobra para el uso urbano e incluso para viajar, un consumo bastante contenido y que en general nos aporta todo lo que buscamos en un coche sin llegar a unos niveles de lujo, pero convencidos de que tiene un diseño bueno, bonito y barato. Así que nada, agradecer a Fiat la cesión de este Tipo Cross y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un like si te ha gustado el vídeo. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!